Quiero bendecir y alabar a Dios en este día por lo bueno que Él es, por lo mucho que ha hecho con nosotros. Quiero darle gracias a Dios y al pastor Asael Morel por esta oportunidad que me da de compartir la palabra de Dios. Y el pasaje ha sido leído y vamos a entrar de una vez en materia para ver lo que Dios quiere hablarnos. El propósito de las tribulaciones es el tema que quiero compartir con ustedes en este día. Propósitos de las tribulaciones. Vivimos en un mundo de tribulaciones, plural, porque son muchas. Aflicciones, sufrimientos, dolores, lágrimas. Pero Dios lo permite en nuestras vidas con propósito. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios tiene propósito porque nuestro Dios es un Dios de propósito. Lo decía el salmista en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y lo decía el apóstol Pablo en Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios tiene propósito, aún en la muerte de un ser querido, como es el caso de Almani. Un ser querido no solamente por la familia, un ser querido por ustedes. Puso el pastor, la iglesia está de luto. Y es cierto porque hay un gran dolor por la partida de este joven de 17 años. Ahora yo quiero decir que esto es una advertencia, en primer lugar, de que los que vivimos aquí estamos de paso, no importa si somos jóvenes o si somos mayorcitos, no importa si estamos sanos o estamos enfermos, no importa la condición social, económica o de cualquier índole, estamos aquí de paso. Nuestro tiempo es corto y es el tiempo entonces de confiar en el Dios de propósito. El Dios que tiene propósito en cada situación de nuestra vida, en cada cosa que sucede. Decía alguien que cuando Dios permite algo es porque ese algo tiene propósito. Cuando Dios permite algo es porque ese algo tiene propósito. Y yo creo que en la muerte de Almani hay propósito. Y uno de los propósitos es que los familiares que no conocen al Señor puedan entregar su vida a Cristo y tener refugio en Él. Porque el Señor Jesucristo es dulce refugio en la tormenta. Y otro propósito es para que la iglesia sepa que tenemos esperanza solo en Cristo y que nuestra mirada debe estar puesta en Él. El apóstol Pablo entendió que Dios tiene propósito en las tribulaciones. Y Él nos dice aquí de 3 propósitos y que yo quiero resaltar en este día. 3 propósitos de las tribulaciones. Primer propósito, capacitación. El versículo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios, dice Pablo. Alabado sea el Padre de nuestro Salvador.
Alabado sea el Dios que nos ama, entregando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Padre de misericordias, Dios compasivo, Dios que quiere lo mejor para nosotros, aún a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Pero Dios de toda consolación también. Por su misericordia, Él envió a Jesucristo a morir por nosotros. La misericordia de Dios significa que nosotros somos merecedores del castigo, pero la gracia de Dios nos da el favor inmerecido de la salvación y del perdón. Entonces, es una bendición grande saber que tenemos un Padre de misericordias y un Dios de toda consolación. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso es normal. No se sorprendan cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades de nuestras vidas. Porque eso es normal que vengan pruebas, dice el apóstol Pedro. El salmista en el Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Y por qué las aflicciones del justo son muchas? Porque el justo tiene todas las aflicciones que tienen todos los demás. Pero además tiene las aflicciones que vienen como consecuencia de ser justo, de ser creyente. Los ataques del diablo, los ataques del mundo, las tentaciones, acusaciones falsas y tantas cosas más. Porque es justo. Pero la diferencia entre el justo y el que no es justo, la diferencia entre el creyente y el que no es creyente es que aunque el creyente tiene muchas aflicciones, tiene quien lo libre. El que no es creyente tiene que jugársela solo. Por eso cuando una persona no es creyente, cuando vienen esos momentos difíciles, toma decisiones equivocadas. Pero cuando un creyente viene y pasa por esos momentos difíciles de aflicción, de tribulación, de prueba, viene al refugio eterno. Al Dios que ha dicho, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bendito sea Dios. Veamos entonces tres propósitos que nos señala el apóstol Pablo aquí en estos versículos. Primer propósito, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Ese para qué propósito. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos consolar a los que están, a los que son consolados, a los que están pasando por situaciones difíciles porque han sido consolados por Dios. En otras palabras, las aflicciones, las tribulaciones, los problemas que vienen a nuestras vidas, vienen a ser un entrenamiento para que nosotros podamos ayudar a otros. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos o seamos capaces de consolar a otros. Dios permite la tribulación para entrenarnos, para enseñarnos, para ayudar a otros. Es una bendición cuando uno puede ir a un buen médico.
o a un especialista. Yo tuve un problema de la vista, un accidente allá en República Dominicana, y fui a muchos médicos de la vista y no me solucionaron el problema. Y vine aquí, mi hija, una de mis hijas, me hizo una cita con un especialista. Y amados, quiero decirles que dio en el clavo. Yo no podía manejar, yo veía las líneas que se cruzaban y era una cosa terrible manejar. Manejaba, pero andaba en riesgo. Pero gracias a Dios que Dios usó a este especialista y me recetó estos lentes y les puedo ver a ustedes y puedo manejar. Pero para que esa mujer pudiera hacer ese trabajo, tuvo que pasar muchos desvelos, tuvo que estudiar mucho, tuvo que quemarse las pestañas, decimos allá en República Dominicana. Pero valió la pena. Si queremos algo que sea bueno, tenemos que pagar el precio. Dios quiere que tú y yo podamos tener la capacidad de ayudar a otros. Y por eso el versículo dice, Él nos consuela ¿en cuántas tribulaciones? En todas nuestras tribulaciones. Es muy difícil consolar a alguien que está pasando por una tribulación tan grande como la que está pasando la familia de Armani. Es muy difícil. Pero hay uno que sí puede traer el consuelo a esta familia. Se llama Dios. Y Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Bendito sea Dios. Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. Dios nos salva para que podamos ser instrumentos para que otros se salven. Dios nos bendice para que podamos ser instrumentos de bendición para otros. El Señor le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Y Abraham fue bendición a tanta gente, hasta nosotros hemos recibido bendición a través de él. Hermano, Dios quiere que tú y yo seamos bendición. Dios quiere que tú y yo seamos instrumentos de consuelo. Dios quiere que tú y yo seamos instrumentos para que otros se salven. No permitamos que nada ni nadie nos quite ese privilegio. Propósito de capacitación, pero también Dios permite las tribulaciones con el propósito de confianza. El versículo 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Una tribulación tan terrible que llegó el momento en que pensaron, hasta aquí llegué. Pensó Pablo y sus compañeros, ya este es el último día. Pero el versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Ahí está el propósito. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino ¿en quién? En Dios. En Dios. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Pero ¿cuál Dios? Bueno, el Dios liberador. Miren el versículo 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien nos librará de tan gran muerte. Y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. El Dios liberador del pasado, en Él tenemos que poner nuestra confianza. Dios nos libró. Pregúntese usted de cuántas cosas le libró el Señor en el pasado. Yo sí tengo en mi mente, muchas veces he estado en peligro de muerte y Dios me ha librado. He tenido problemas de salud y Dios me ha librado.
He tenido problemas, conflictos y Dios me ha librado. Hermano, ese es el Dios nuestro. Y debemos poner nuestra confianza en Él sabiendo lo que Dios ha hecho en el pasado. Pero el Dios liberador no solo del pasado, el Dios liberador del presente. Dice, ¿en quién debemos confiar? Versículo 10. El cual nos libró y nos libra. No solo nos libró, nos libra ahora, nos está librando hoy. Si hoy estamos aquí en la iglesia es porque Dios nos ha librado. Dios nos trajo aquí. Y Dios nos está preparando en este día para lo que viene en el futuro. Nuestras vidas están en la mano de Él. Y Él es el Dios todopoderoso. El Dios que libró a Daniel del foso de los leones. El Dios que libró a los compañeros de Daniel del horno de fuego. El Dios que libró a José de la terrible situación que pasó con sus hermanos. Casi que lo matan y después lo vendieron para llegar a Egipto. Y de ahí Dios lo libró y lo levantó hasta las alturas. Hermano, ese es nuestro Dios. Ese es el Dios tuyo y el Dios mío. Y en Él debe estar, solamente en Él, nuestra confianza. Pero el Dios liberador no solo del pasado, del presente, también el Dios liberador del futuro. Miren el versículo otra vez. Versículo 10. El cual nos libró y nos libra. ¿Y qué más? ¿Y en quién esperamos que aún nos librará de tan gran muerte? Él nos librará en el futuro. Bueno, quizás no nos librará de la muerte física ahora, pero nos librará de la muerte. Porque si tenemos que morir, Él nos va a levantar. Aleluya. Los que están muertos están vivos. Aleluya. Hay 4 tipos de personas en este mundo. ¿Sabían ustedes? 4 tipos. Los muertos vivos. Los vivos vivos. Los muertos muertos y los vivos muertos. Parece un trabalengua, pero no es trabalengua, no. Los muertos vivos son los que han creído en Cristo y que están muertos. Ellos están vivos aunque tengan los cuerpos en el sepulcro. Los vivos, vivos, ¿quiénes son? Nosotros los que estamos aquí. Aleluya. Todos los creyentes que están vivos, vivos. Pero están los muertos, muertos. ¿Quiénes son? Los que murieron sin Cristo. Pero están los vivos muertos. Gente que no ha conocido al Señor. Andan por ahí, pero están muertos espiritualmente. Hermano, démosle gloria a Dios que somos de los vivos vivos. Pero si un día tenemos que morir, el Señor nos va a levantar. Porque como decía nuestro pastor, Él se levantó de los muertos. Él es la primicia. Y nosotros le vamos a seguir. Ahora, si no nos tocara morir, nuestros cuerpos serán transformados. Esa es la confianza que tenemos en nuestro Dios. ¿En qué Dios estamos creyendo? En ese Dios liberador del pasado, liberador del presente y liberador del futuro. Que esa siga siendo nuestra confianza hoy y por la eternidad. Así que las tribulaciones tienen propósito de capacitación. Segundo, de confianza. ¿Confianza en quién? Solo en Dios. Solo en Dios. ¿En qué Dios? Liberador del pasado, del presente y del futuro. Pero también las tribulaciones tienen el propósito de cooperación. Mire el versículo 11.
cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí está el propósito. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Cooperación, hermano, a veces Dios permite esos momentos difíciles para que sepamos que somos un cuerpo en Cristo y que nos necesitamos los unos a los otros. No hay cosa más maravillosa que cuando hay una situación de aflicción, de tribulación que está pasando un miembro del cuerpo, todos los demás miembros del cuerpo, como está sucediendo ahora, se unen para llevar a cabo la obra de Dios. Cooperación en cuanto a la oración, orando todos para lograr el propósito de que Dios sea glorificado y el problema sea resuelto. Hermanos, Dios permite la tribulación para que cooperemos, para que colaboremos, para que nos unamos, nos apoyemos en oración. La oración trae consuelo, restauración, sanidad, victoria, poder, salvación, transformación. La oración es poder de Dios. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Amado, orar nos acerca a Dios y el uno al otro. Yo creo que nunca se había orado tanto por esta familia que está pasando por este momento de dolor que en este tiempo. ¿Por qué? Porque el dolor, la necesidad nos une como cuerpo de Cristo. Cuando a usted le duele un dedo, ¿qué parte del cuerpo lo siente? Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Así es y así debe ser el cuerpo de Cristo. En 1970, el 2 de enero, tuve un accidente allá en República Dominicana de motor y casi muero. Me levantaron casi muerto. Recuerdo cuando me llevaban para la emergencia, estaban diciendo, todavía está vivo, todavía está vivo. Hermano, 28 días hospitalizado. Fractura en esta pierna, los dos huesos, golpe en la cabeza, en la espalda, por todos los lados. Y durante esos 28 días, fueron muy pocos los de la familia que se presentaron allí. Pero hermanos, yo tenía visita todos los días en el hospital. ¿De quién? De la familia de Dios. Y cuando yo salí del hospital tenía dinero, regalo, de todo tenía. ¿Sabe de quién? De la familia de Dios. Así que eso es algo extraordinario que sucede cuando vienen los momentos de tribulaciones a un miembro del cuerpo de Cristo. Así que esta familia sepa que no está sola. Y esta iglesia sepa que no están solos porque Dios está con ustedes. Y esa muestra de amor, de cariño, de aprecio, ese sacrificio que hacen, lo están haciendo movido por Dios y Dios se va a glorificar. Y vida van a conocer al Señor para gloria de Dios. Cooperación con la oración. Cooperación, amados hermanos, dice el versículo, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios. Hermano, muchas personas, muchos creyentes manifestando el amor el uno para con el otro. Pero también dice, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El don, el regalo. Hermano, el tiempo de aflicción, de tribulación, es el tiempo cuando debemos manifestar el amor de Cristo. De una manera espiritual, física, emocional, pero también material.
Es el tiempo cuando debemos. Nunca se me olvida a mí que en ese tiempo de tribulación llegó el pastor a mi casa a visitarme. 1970. Y me dio un billete de 5 pesos. $5. No se me olvida jamás eso. Hermano, es una bendición cuando usted puede compartir. De lo poquito que usted tiene, puede compartir con el que lo necesita. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a que podamos nosotros colaborar en todos los aspectos, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, pero también en lo material. Propósito de las tribulaciones. ¿Cuáles son? Capacitación. Nos capacitan, nos entrenan las tribulaciones para que podamos, ¿qué? Ayudar a otros. Hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros. Debemos estar listos para ayudar al que necesita, traer consuelo, traer palabra de esperanza, traer palabra de fortaleza. Hermano, compartir en esos momentos difíciles. Y como decía el pastor, a veces ni decir nada. ¿Sabe que los amigos de Job, el mejor trabajo que hicieron fue cuando llegaron donde Job y lo vieron todo afligido, que se taparon la boca? No dijeron 7 días sin decir nada. Eso fue una bendición para Job. Pero desde que abrieron la boca, lo dañaron. Que el Señor nos ayude. A veces solamente la presencia, una llamada telefónica, un apretón de mano, un abrazo. Hermano, una ofrenda, una ayuda. Y ya usted no tiene que decir nada. Que Dios nos ayude. Que podamos nosotros, a través de las tribulaciones, ser capacitados por Dios para ayudar a muchos. A muchos. Confianza. Que nuestra confianza esté solo en ¿quién? En Dios, ni en nosotros ni en otros, en Dios. El problema del pueblo de Israel era que cuando venían situaciones difíciles ponían su confianza en los hombres, en Egipto o en otro, y Dios les recriminó por eso. Es que nuestra confianza debe estar en Él y solo en Él, el Dios liberador del pasado, del presente y del futuro. Y tercero, cooperación. No nos olvidemos que Dios permite las tribulaciones en nuestra vida con el propósito de cooperar los unos con los otros en todas las áreas. Que Dios les bendiga y que Dios les ayude, amados hermanos. Y que en medio de las tribulaciones que están pasando, ustedes puedan ver, Dios tiene un propósito. Y no, estábamos hablando con el pastor aquí en estos días de estudio bíblico, y él decía que es normal que digamos, ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede aquello? ¿Por qué a mí? Pero lo mejor sería, ¿para qué? ¿Qué tú quieres enseñarme, Señor? ¿Qué tú quieres que yo aprenda? ¿Qué tú quieres decirme con esto que está pasando? Y humillarse delante del Señor, y el Señor le va a levantar. Paz, hermano pastor. Muchas gracias, amados hermanos. Dios le bendiga, Dios le proteja y Dios le prospere siempre.